Hola, muy bienvenidos al resumen parlamentario. Nos encontramos en vivo desde el recinto de la Cámara Alta. Hola, Mariano. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchísimo trabajo en el Senado de la Nación. Recién acaba de terminar un informe de gestión y también de los objetivos que va a tener Cancillería a cargo de la canciller de nuestro país, Susana Malcorra. Una reunión donde hubo un debate muy profundo de más de 2 horas, Florencia. Así es, y también vamos a estar desarrollando las actividades más importantes de la semana. Recordemos que la semana pasada, el miércoles pasado, se aprobó aquí en el recinto de la Cámara Alta una ley. Exactamente, se aprobaron 4 leyes, 2 se aprobaron sobre tablas que tienen que ver con declaración de emergencia económica a las provincias que están inundadas en nuestro país y a distintas localidades de la provincia de Jujuy, y sobre el inicio de una sesión especial. Primero se debatió la propuesta que logró dictamen en un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, que tiene que ver con la declaración de emergencia laboral en nuestro país. Si tenemos que pensar desde dónde arrancó en el Senado, hay que recordar que el 6 de abril estuvieron en la Cámara Alta, en el Salón Azul, reunidos los 5 secretarios generales con los senadores en una reunión donde hubo un debate muy profundo, en un cara a cara, donde los sindicalistas plantearon la necesidad de hacer una ley para cuidar el empleo. Luego hubo reuniones de comisiones donde no se logró en el plenario quórum, y después sí se logró quórum. Me están diciendo que vamos a tener una nota en vivo, así que hacemos una pequeñísima pausa y ya estamos con ustedes. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El escudo lleva desde el año 1649 una paloma blanca con sus alas abiertas, radiantes de rayos solares, en la parte superior del escudo, que significa el Espíritu Santo, bajo cuya advocación fue colocada la ciudad. Las aguas del río, en estado de suave oleaje o rizadas, representan las aguas del Río de la Plata. Un poco más abajo de la línea del eje menor del óvalo hay 2 naves, una carabela y un bergantín del siglo XVI, ambos con banderas españolas y vistos por el costado de babor hacia la izquierda. El primero significa la primera fundación por don Pedro de Mendoza y el segundo la fundación de Juan de Garay. Sobre esta última interpretación no existe total coincidencia en los estudios que se han efectuado. ¿Querés estar conectado con lo que pasa en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook, Twitter y YouTube y entérate de todas las actividades. Seguimos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores y estamos con el senador Adolfo Rodríguez Sá. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos tener un contacto con usted. Primero, felicitarlo por lo que sucedió el otro día con un proyecto de su autoría donde se lograron 60 votos y la unanimidad. Qué bueno, fue muy bueno porque parecía que iba a ser un proyecto muy polémico, porque es sobre un tema polémico. La Argentina tiene una historia en el endeudamiento externo muy polémica. Muchos somos muy críticos del endeudamiento. No hemos visto a dónde fue el dinero que entró, quién lo recibió, qué obras se hicieron, para qué se tomó ese empréstito. Y hemos tenido que pagar cantidades enormes de dinero. Hoy que se habla todo el día de miles de millones, nos perdemos en la cifra. Pero es mucho dinero, mucha pobreza para la Argentina, mucho atraso. No trajo progreso y bienestar, trajo atraso, miseria y pobreza. La historia del endeudamiento. Entonces lo que hemos querido después de la ley, que creo que fue muy bueno, que el Parlamento argentino por amplia mayoría facultara al Poder Ejecutivo para saldar las cuentas con los fondos buitre y terminar el problema de la cesación de pagos en el que estaba la Argentina. Todo lo que se ha hecho, y creo que correctamente, faltaba completar la idea. Entonces planteamos este proyecto que dice
que para endeudarse la Argentina tiene que cumplirse con la Constitución y pedirse una ley expresa del Congreso. Y para ceder la jurisdicción, la prórroga de jurisdicción, ¿quién es el juez y con qué leyes se trata si hay un conflicto de interpretación en las formas de pago o del endeudamiento? Que en todo pleito siempre es el juez local, es el juez nacional. Entonces, para ceder la soberanía también se requiere una ley especial, porque no es que no se deba ceder nunca la soberanía. Para ceder la soberanía, la jurisdicción, tenemos que tener una razón muy importante, que en principio, hasta ahora, no ha sido importante a favor, ha sido importante en contra. Siempre hemos sido muy críticos de la Argentina con los fallos del juez Griesa. Bueno, hemos tenido que pagar una enorme cantidad de dinero, enorme cantidad de intereses, enorme cantidad de costas. Pero no es solamente el juez Griesa, sino que otros jueces de otros países. Y el Parlamento, el Senado actuó, creo que en forma muy bien, porque se receptaron una serie de inquietudes, se modificó, se incorporaron las observaciones de los senadores y logramos un consenso. En el Senado hubo unanimidad. Ahora lo tiene que tratar la Cámara de Diputados y espero que pronto, en las próximas semanas, salga esta ley que permitirá que los argentinos estemos tranquilos. Un gran éxito, es la primera vez en este periodo número 134 que se logra unanimidad en un Senado que parece más horizontal que nunca y donde se debate como nunca. Así es, pero que esto es muy bueno. Esto significa que hay diálogo y el diálogo nos permite construir, me parece a mí, políticas mejores. El diálogo es el camino previo al consenso. Y la Argentina de tanto enfrentamiento, la Argentina de tantas grietas, la tenemos que superar con una Argentina de consenso, con una Argentina que fruto del diálogo encontremos los caminos comunes. Usted lo comparó en un momento y se refirió al fiscal Estracera diciendo que tenía que ser el nunca más del endeudamiento irresponsable en nuestro país. Así es, así es. Y que tal vez sea el primer paso, porque Estracera cuando dijo aquella frase, tal vez pensaba que el conflicto había finalizado con ese juicio. Y sin embargo, nosotros vimos que hubo que hacer otras cosas más. Esta ley este proyecto que hemos aprobado en el Senado y que falta la sanción de diputados y la promulgación del Poder Ejecutivo, es el comienzo del nunca más del endeudamiento irresponsable. ¿Qué significa esto? Que cuando nos endeudemos, el pueblo argentino tiene que saber aquello que pedíamos el 22 de mayo de 1810. Queremos saber de qué se trata. ¿Para qué los miles de millones? ¿A dónde van a ir? ¿Qué progreso va a tener la Argentina? ¿Cuántos puestos de trabajo vamos a conseguir? ¿O qué obra de infraestructura que generará progreso y bienestar? ¿O qué obras de infraestructura social? ¿Qué escuela, qué universidad, qué hospital se va a construir para mejorar la calidad de vida de los argentinos? Entonces, en ese sentido, sí vale la pena endeudarse. Endeudarse para pagar el déficit y para seguir gastando es una irresponsabilidad. Y yo le pido al actual gobierno que en ese sentido tiene la oportunidad de manejarse con una enorme responsabilidad y que cualquier endeudamiento que tome sea para beneficio de todos los argentinos y que sea para construir un país mejor. Esto es lo que estamos buscando. Senador, le agradecemos mucho este primer contacto. Lo queremos entrevistar siempre. Usted es presidente de comisiones importantísimas, es secretario de otras. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria.
Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de San Luis. El azul del cielo es el limpio de las regiones montañosas de nuestra patria, al oeste de las llanuras. Las sierras simbolizan la fortaleza y la riqueza mineral. El sol saliente representa en círculo con cara joven y con 32 rayos de las longitudes, pero alternadas, el astro de la tradición incásica, que ilumina los destinos del nuevo Estado desde su rendición política. El venado, al pie, con pelaje rojizo pálido y sus 2 cuernos caducos, presentan, cada uno de ellos, los más hermosos representantes de su rica fauna aborigen. Los laureles con frutos de escaso diámetro y de tinte castaño rojizo fue en la antigüedad griega y en la romana un símbolo de gloria, de triunfo y de inspiración. Los lazos de las cintas con sus colores patrios, símbolo de unión de los hijos de San Luis y de todos los habitantes de la grande y gloriosa nación que hace la fuerza y labra la prosperidad de los pueblos. En el campo inferior se ve el verde de Las Vegas y aledaños aumenta con rumbo al pie de la sierra, en tanto que en el borde inferior los pastos duros y las rocas libres destacan el verde ceniciento y el gris que las cubre. ¿Querés estar conectado con lo que pasa en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook, Twitter y YouTube y entérate de todas las actividades. Segundo bloque en resumen parlamentario, vamos a meternos de lleno en lo que fue la sesión de la semana pasada. Exactamente, ahí vamos a empezar, vamos a hablar de la sanción y giro a la Cámara de Diputados del proyecto que tiene que ver con la declaración de emergencia pública ocupacional. Este fue un proyecto que se empezó a hablar en el Senado de la Nación cuando estuvieron presentes los 5 secretarios de las centrales obreras más importantes de nuestro país, que se reunieron en el Salón Azul con los senadores y donde pidieron una ley para proteger el empleo. Finalmente, en un plenario de comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, el miércoles 20 de abril, se logró un dictamen favorable. Habría 2 posturas, los que querían tratar la ley como se trató el miércoles 27 y los que querían esperar a que se hiciera presente en el Congreso el ministro de Trabajo para ver cuáles podían ser otras alternativas. Finalmente, el miércoles pasado se trató este proyecto, un proyecto que primero había 3 proyectos presentados, uno del senador Lovera, otro del senador Guastavino y otro del senador País. Se unificaron en el plenario de comisiones, lograron el dictamen y fue miembro informante el senador por la provincia de La Pampa y titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, Daniel Lovera. Vamos a ver cómo presentaba él este proyecto. Lo que queremos hacer es preservar con este proyecto los empleos durante un tiempo limitado, esperando que cambien las condiciones socioeconómicas del país. Con este proyecto estamos reafirmando que queremos vivir en una república con justicia social. Lo que hay que decir es que hay verdadera república, que hay auténtica calidad institucional y hay una plena ética pública cuando se defienden los derechos de los trabajadores. Y con este proyecto que estamos tratando en el día de hoy, estamos cumpliendo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que señala que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Con este proyecto y como representante de los trabajadores le voy a pedir a las señoras senadoras y senadores el acompañamiento para votar este proyecto de emergencia por 180 días para que cesen los despidos en la Argentina. Dicen que esta ley es un cepo a la generación de nuevos empleos. También es mentira. Mentira es. Porque el artículo 6 que se le agregó a esta ley los exceptúa a todos aquellos que tomen nuevos trabajadores. Y si vienen nuevas inversiones a la Argentina con nuevas empresas, esta ley también los exceptúa. O sea que no es cierto que es un cepo para las nuevas inversiones. Porque intentar sancionar un proyecto que le modifiquemos, exceptuar a las pymes en este proyecto, no en los proyectos de fondo que estoy de acuerdo que debatamos,
sería discriminar a los trabajadores. Por eso propongo humildemente, primero, votemos este proyecto, quitémosle la angustia y devolvámosle la tranquilidad a las familias argentinas, a todas las familias trabajadoras de la Argentina. Seguimos desarrollando el resumen de lo que fue la sesión de la semana pasada y escuchábamos al senador Daniel Lovera, que es uno de los autores del proyecto. Escuchemos ahora al senador Pedro Guastavino y Juan Mario Páez. Esta ley evidentemente le posibilita al trabajador que a su opción pueda decidir el pedido de reinstalación judicial o el cobro de la doble indemnización. Queremos que tenga una herramienta para preservar el empleo dentro de este marco emergencial. Como bien dijo el senador Lovera, no rige para los nuevos trabajos, para los nuevos contratos de trabajo, para los nuevos ingresos, con lo cual evidentemente nosotros no estamos dificultando la reactivación en ninguna forma. Lo que estamos es garantizándole el empleo y evitando situaciones ilícitas. El despido sin causa es un despido arbitrario. Y este Congreso no puede permanecer impávido ante esta situación cuando hay verdadero desazón en la sociedad por relación a esta conducta. El despido sin causa, que es el que estamos legislando. Esto incluye el despido indirecto, esto incluye las suspensiones por causas económicas y nosotros lo que pedimos es un plazo de 6 meses en búsqueda de una sociedad más pacificada, de una sociedad en crecimiento y que nos demos todos los argentinos una oportunidad, en especial a los trabajadores, que son los más dependientes y que el derecho humano al trabajo es un derecho bisagra, porque es el que le permite el progreso y la verdadera ejecución y consolidación del resto de los derechos humanos. Quien no trabaja tiene privaciones alimentarias, privaciones en la crianza de sus hijos, tiene privaciones en la promoción personal, es decir, tiene consecuencias en el resto del goce pleno de sus derechos humanos. Por eso hay que defenderlo y hay que trabajar de consumo para que en esto, por un plazo muy exiguo, breguemos todos para que la sociedad prohíba, suspenda esta potestad del trabajador. Ante lo que hemos visto de la difamación del empleado público, por más que desde el oficialismo se quiera negar la ola de despido que se ha sufrido desde diciembre hasta ahora, ante la realidad de la parálisis de la obra pública, del incremento desmedido del precio de los alimentos y de los servicios de transporte, agua y energía, ante la aceleración de los índices de inflación, la disminución del valor de compra del salario, la incipiente depresión de la economía nacional y la pérdida del empleo privado, hoy venimos, como aquí se ha dicho, a defender con esta ley al trabajador. Venimos a defenderlo en el más elemental de sus derechos, que es el derecho a trabajar. Seguimos en el resumen parlamentario mostrándote un resumen de lo que fue la sesión del miércoles pasado, donde se aprobaron 4 proyectos en la Cámara Alta. Estamos en el proyecto que declara la emergencia ocupacional, que se aprobó y se giró a la Cámara de Diputados, y tenemos para mostrarte una nueva muestra de horizontalidad en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Este proyecto, ya escuchamos a los 3 autores de la ley que se unificaron en el plenario de comisiones, estoy hablando del senador Guastavino, Páez y Lovera, y ahora vamos a escuchar a otro senador del PJ Frente para la Victoria, estoy hablando del senador por la provincia de Salta, Rodolfo Urtubey, quien en recinto y a libro abierto propuso modificaciones al proyecto, sobre todo de uno de los temas que está trayendo más debate todavía en el día de hoy, y se está viendo cómo se va a debatir en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. En ese sentido, también vamos a ver en este resumen de sesión lo que proponía el senador por la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo. Más adelante, cuando continúe el resumen, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando en el sentido de la horizontalidad en el Senado y no solamente en el bloque del PJ Frente para la Victoria. Como les decía entonces, vamos a ver ahora al senador Luenzo y al senador Rodolfo Urtubey. Yo voy a pedir sencillamente que se exceptúe de las disposiciones de la presente ley a las pequeñas y medianas empresas. Y voy a fundamentar el porqué. Cuando uno escucha siempre me da la sensación a mí que hay 2 Argentinas, ¿no? Cuando uno escucha muchos relatos parece que la Argentina fuera solamente un país desarrollado, capitalista, con miles de empresas, con cientos de miles de trabajadores, con la típica relación capitalista patrón-obrero,
distante, donde empresas que hacen ingeniería, digamos, social, de despidos, y trabajadores que se nuclean en una lucha de clases de centrales obreras. Si la Argentina terminara en Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, uno diría, bueno, perfecto, la ley está genial, está muy buena, abarca toda la problemática y es justa la solución equitativa para todos. Ahora bien, hay otra Argentina, es la misma, pero lo digo figuradamente, donde hay un enorme tejido social, hay una enorme trama social de pequeños productores, de pequeños comerciantes, a lo largo y a lo ancho de muchísimas de nuestras provincias, donde no se da esta típica relación patrón-obrero, donde el dueño de ese pequeño emprendimiento también es un monotributista y muchas veces un monotributista social, y donde si yo hiciera la división maniquea entre privilegiados y explotados, los pongo seguro en el campo de los explotados. Creo que en ese sentido, esta ley no puede aplicarse a las pequeñas y medianas empresas. Acá han faltado actores para tomar en el día de hoy una decisión que sea algo más equitativa y que contemple, como bien decía Miriam hace instantes nada más, a las pequeñas y medianas empresas. Por eso coincido con Urtubey, con Romero, con Basualdo. Creo que falta un eslabón, tal vez el más delicado que tiene la cadena de valor en un circuito económico, que son las pequeñas y medianas empresas. Y doy testimonio de esto a partir de lo que está sucediendo en Comodoro Rivadavia, que las principales perjudicadas por una crisis, obviamente, que depende de factores internacionales como es el precio del barril, obviamente afecta en una primera instancia, en la trinchera donde obviamente se mueve la economía regional, que son las pequeñas y medianas empresas que no están contempladas. Por eso voy a coincidir con esta necesidad que plantean nuestros colegas de atender este sector de la economía que es lo más genuino, que no podemos hablar ahí del gran capitalista y el trabajador en ese esquema binario que no representa absolutamente lo que pasa en muchas de las pequeñas y medianas empresas, al menos de nuestra región. Ese dueño, ese titular, ese responsable de la pyme es un trabajador más, es un tipo que está ahí al lado, a la par de cada uno de los trabajadores y a este sector de la economía hay que defender. Es momento de compartir ahora dos voces del oficialismo. Estoy hablando del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y de la senadora por la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado. Esta solución ya se tomó en otras oportunidades, como se recordó acá, y hace pocos días el ministro responsable de implementar esta medida en el gobierno de Néstor Kirchner, el doctor Lavagna, dijo que esta había sido una medida que no había dado resultado cuando ellos la implementaron en la crisis evidente y grave del año 2002. En aquella oportunidad, en los 3 primeros trimestres posteriores a la sanción de la ley, se destruyó empleo en la Argentina. Esto es bueno para generar los cientos de miles, los millones de puestos de trabajo que tiene que generar la Argentina. Nosotros, absolutamente de buena fe, con toda sinceridad, creemos que no. Creemos que lo que tenemos que hacer es generar condiciones de empleabilidad en la Argentina. Y por eso estamos presentando algunas iniciativas como la Ley de Empleo Joven, seguramente algunos colegas míos se referirán a esto más adelante, que beneficia realmente a los que están en las peores situaciones y que creemos que tenemos que generar condiciones de empleabilidad futura porque viene un momento de expansión económica importante en la República Argentina. Por eso, señor presidente, nosotros nos parece que no podemos acompañar este proyecto en estas circunstancias sin perjuicio de la posibilidad de generar mesas de diálogo que permitan a todo el sistema político y al sistema sindical y al sistema empresario encontrar mecanismos para trabajar juntos en la generación de nuevos puestos de trabajo. Evidentemente que el bloque Cambiemos comparte que hasta la pérdida de un solo empleo es preocupante, de un solo puesto de trabajo, una sola familia que le llegue esta noticia. No estamos discutiendo la cantidad, estamos diciendo que las cifras que están tratando de ameritar para generar una situación de excepción, que es una ley con la que estamos tratando, no son suficientes para tamaño instrumento. Porque estamos hablando
de que otros años quienes estaban en el oficialismo también vivieron situaciones de desempleo muy, muy grandes. ¿Los proyectos o los instrumentos son de acuerdo del lado que me toque estar en el mostrador? ¿O realmente son instrumentos legítimos, sea quien sea el que esté gobernando o sea quien sea el que le toque ser oposición? Esa es la contradicción que nosotros estamos señalando. Y también estamos diciendo que el instrumento no es válido. Cambiemos o propone una política que habla de que es mejor toda la vida la promoción antes que la prohibición. Nosotros avalamos la política de la promoción, del aliento, de intentar dar instrumentos para avanzar. Nos parece que la política de la prohibición nunca alcanzó. Además, la gente votó este cambio para evitar las prohibiciones. Ahí escuchábamos la palabra de la senadora Laura Rodríguez Machado, representante de Córdoba, jefa del bloque PRO, y quien estuvo presente cuando vinieron los 5 secretarios generales en el Salón Azul y se reunieron junto a los senadores. Cuando se produjo esa reunión en el Senado estuvo presente todo el arco político, representantes de todas las bancadas, como no había ocurrido en diputados. Esa es una diferencia que se marca bastante grande con la situación, tanto en diputados como en el Senado. Es momento ahora de empezar a presentar lo que fueron los cierres de este primer proyecto que debatió el Senado. Vamos a escuchar primero al jefe de bloque PJ Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, quien menciona de manera positiva las modificaciones que proponía el senador Rodolfo Urtubey y Luenzo en cuanto a las pymes. Sin embargo, da los motivos por los cuales se va a votar el dictamen de mayoría que se logró en el plenario de comisiones. Y también vamos a escuchar al jefe del interbloque Cambiemos, es decir, UCR y PRO, el senador Rosas, quien habla de los 5 secretarios generales y del tiempo en el que Mauricio Macri está en el gobierno. Quiero decir en primer lugar que las iniciativas de algunos senadores respecto a las pymes me parecen interesantes, loables, tienen un fin que compartimos, pero no vamos a aceptar modificaciones al dictamen que ha dictado la Comisión de Trabajo. Vamos a votar este proyecto y este dictamen en el marco de una decisión política y en el marco de una solidaridad expresada con todas las centrales de trabajadores. La verdad, los representantes gremiales estuvieron mandando señales permanentes de una clara vocación de diálogo. Esperaban realmente una convocatoria a una mesa del consenso económico-social con los empresarios sentados y cerrando algunos acuerdos que se hubieran hecho en el marco de la política. El gobierno tuvo oportunidades. Si empresarios y trabajadores, representantes de los grandes gremios argentinos, hubieran hecho un acuerdo de no despido por 180 días a la espera de la mejora de la economía, tal vez hoy este Senado no estaba tratando esta ley. Quiero decirles que nosotros no vamos a acompañar esta ley, y no porque no comprendamos o estemos en contra de los sindicalistas. Los dirigentes sindicales tienen una responsabilidad esencial. Yo personalmente los entiendo, los comprendo, pero quiero decirles que los sectores políticos tuvimos antes responsabilidades, las tenemos ahora y las vamos a tener mañana. Y no se nos puede exigir ahora, en 4 meses, soluciones mágicas o como que llegó a la Argentina el nuevo Mesías. Acá lo que hay es un proyecto en marcha. Veremos si en los próximos meses la inflación comienza a bajar como realmente se tiene previsto, si la economía comienza a despegar, si comenzamos a tener nuevos puestos genuinos de trabajo y se generan nuevas esperanzas para los argentinos. Esta es nuestra posición y, repito, no es simplemente porque haya hecho la propuesta del Frente para la Victoria, nosotros no lo acompañamos. No lo acompañamos porque creemos con toda sinceridad que no es la mejor herramienta para esta circunstancia. Resulta aprobado, afirmativo 49 votos, negativos 15 votos.
A días de haberse votado el proyecto de emergencia ocupacional aquí en el Senado, el senador Miguel Ángel Pichetto recibió al diputado Sergio Massa. Al finalizar, hablamos con él. Compartimos con Pichetto, como con muchos de los distintos dirigentes políticos, la enorme preocupación porque vemos que los precios aumentan, vemos que un día sube la nafta, otro día el transporte, otro día suben los precios del supermercado y los salarios en ese sentido siguen todavía estabilizados, producto de que recién estamos entrando en épocas de paritarias. En paralelo compartimos la preocupación y el temor de muchísima gente a perder el empleo. Creemos que es muy importante que desde el Estado demos señales claras respecto de proteger, de cuidar a la gente que tiene miedo a perder el empleo. Pero además también es importante que demos señales claras respecto de la necesidad de generar empleo en la Argentina. Nosotros vamos a insistir con nuestra ley que protege a la pyme y a los trabajadores pymes y que además le da la posibilidad a aquel que tiene más de 50 años, aquel que tiene un plan social, aquel que es joven y no puede entrar al mercado de trabajo, vamos a insistir para que sea ley. Y la vamos a trabajar en conjunto con el senador Pichetto y otros senadores. En el caso de la media sanción de diputados, vamos a esperar, de la media sanción del Senado, perdón, que ingresa a diputados, vamos a aspirar a que contemple estos temas. Si no los contempla, si no hubiese margen para contemplarlo, nosotros vamos a votar defendiendo a los trabajadores y protegiendo a los trabajadores de los despidos, y una forma de defender a los trabajadores es acompañando la doble indemnización. Ahí escuchábamos la palabra del diputado Sergio Massa. Se espera que el proyecto, ya con sanción del Senado, llegue a la Cámara de Diputados el día de hoy y ver si se puede debatir en el día de mañana en un plenario de diputados. Ahora sí, Mariana, vamos a hacer una breve pausa. En el próximo bloque seguimos desarrollando las actividades más relevantes de la Cámara Alta. Pausa. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El escudo lleva desde el año 1649 una paloma blanca con sus alas abiertas, radiantes de rayos solares, en la parte superior del escudo, que significa el Espíritu Santo, bajo cuya advocación fue colocada la ciudad. Las aguas del río, en estado de suave oleaje o rizadas, representan las aguas del Río de la Plata. Un poco más abajo de la línea del eje menor del óvalo hay dos naves, una carabela y un bergantín del siglo XVI, ambos con banderas españolas y vistos por el costado de babor hacia la izquierda. El primero significa la primera fundación por don Pedro de Mendoza y el segundo la fundación de Juan de Garay. Sobre esta última interpretación no existe total coincidencia en los estudios que se han efectuado. Mi nombre es Ernesto Félix Martínez, soy senador por la bendita provincia de Córdoba, pero aspiro por supuesto a contribuir desde mi banca al bienestar del pueblo argentino, a recuperar la paz, a luchar por el progreso, a proponer las mejores leyes posibles, a asegurar el bienestar de nuestro país desde la institución, en este caso, que es el Senado. He tenido responsabilidades políticas anteriores, como ser diputado nacional y de otro tipo en mi provincia de origen, pero entiendo que la altura institucional que corresponde al Senado nos comprometen a ejercer nuestro cargo con la máxima responsabilidad posible. Si al cabo de los 6 años de mi mandato yo veo al país creciendo, desarrollado y con la gente mejor, me iré muy conforme de esta tarea.
¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Soy Luis Neidenov, senador nacional por la provincia de Formosa. Y tengo como objetivo central, quizás el de muchos, que podamos en este año legislativo construir aquellas políticas de Estado que por diferencias de criterios no se pudieron concretar en los últimos años. Me parece a mí que tenemos un gran desafío, el desafío que el Congreso recupere su rol. Este es un año donde el Poder Ejecutivo Nacional no tiene mayorías parlamentarias, por lo tanto las mayorías hay que construirlas, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores, y fundamentalmente en este ámbito donde representamos a las provincias, y en un año tan particular, creo que la inteligencia y la responsabilidad política se va a imponer sobre las mezquindades o sobre el cortoplacismo que siempre ha sido un obstáculo para que la Argentina pueda dar un salto de calidad. Mi objetivo es ese, aportar con un ánimo y espíritu constructivo para solucionar de manera conjunta con los otros bloques los grandes problemas que tiene la Argentina con una mirada de mediano y largo plazo. Tercer bloque, en resumen parlamentario, seguimos desarrollando las actividades más relevantes de la semana. Y seguimos hablando de lo que sucedió el miércoles pasado en una sesión especial y vamos a meternos ahora con el segundo tema que trató en plenario la Cámara Alta, que tiene que ver con el invitado que tuvimos al principio del programa, Adolfo Rodríguez Sá, quien con su proyecto de ley consiguió la primer gran unanimidad del periodo parlamentario número 134, 60 votos a favor, en un proyecto que de alguna manera expresa las modificaciones que no pudo hacer el Senado de la Nación al proyecto de normalización de deuda que se tuvo que sancionar y votar sin poder cambiar una coma, dados los tiempos procesales que impuso el juez Tomás Griesa. Este proyecto le devuelve al Congreso de la Nación facultades delegadas en cuanto a deuda externa y también en cuanto a prórroga de jurisdicción. Hubo un trabajo muy importante por parte de un plenario de comisiones de presupuesto y Hacienda y también de Economía Nacional, a los cuales ambos presidentes fueron felicitados por todos los senadores que estuvieron durante el plenario. Hubo un plenario en el cual no se logró quórum en la Comisión de Economía y al miércoles siguiente hubo 28 senadores para dar acuerdo y poder subir este tema al recinto de la Cámara de Senadores. Les recuerdo, es la primer gran unanimidad del periodo legislativo número 134, 60 votos a favor, y vamos a escuchar la palabra del autor del proyecto, el senador Adolfo Rodríguez Sá, y también del jefe del interbloque Pro UCR de Cambiemos, Ángel Rosas. La democracia hoy nos exige transparencia. Que el Parlamento Nacional tenga que autorizar el endeudamiento y tenga que autorizar la prórroga de jurisdicción significa transparencia. No significa que no nos podemos equivocar. Tal vez nos equivoquemos, pero sí significa que va a ser transparente, que va a ser público, que lo vamos a poder discutir. Yo creo que tenemos que ser claros en esto, porque fíjense, en la ley que nosotros autorizamos expresamente y discutimos mucho, que eran 12.500 millones. Y según anunció el ministro Pratgay, contrajo una deuda de 16.500. Hay 4.000 millones de dólares tomados más que la autorización legal. No es que el país no se endeude. El país, si tiene que tomar crédito para crecer, lo deberá tomar. Y será responsabilidad del Poder Ejecutivo tomar ese empréstito previa autorización, como establece la Constitución, del Parlamento. Prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros también forma parte de una práctica viciada. La misma no era ni siquiera permitida para particulares.
en nuestros códigos. Pero 20 días después de la asunción de la Junta Militar en 1976, 20 días después, tal vez yo tenga la ilusión que tenía Estracera, que él creyó que nunca más y que había terminado, y resulta que era recién el comienzo, porque el pueblo argentino no le fue suficiente, y con un gran esfuerzo fuimos luchando, y bueno, se luchó por la verdad y la justicia, y hemos avanzado enormemente en encontrar la verdad y la justicia. En esto tal vez sea el comienzo del camino de una nueva etapa de la Argentina, donde nunca más haya un endeudamiento con corrupción, escondido, etc. Que el endeudamiento que contraiga la nación argentina sea para beneficio de todos y cada uno de los habitantes que pisan la República Argentina. Nunca más. Muchas gracias. Represento al interbloque Cambiemos y está gobernando Cambiemos. Entonces, me parece que es conveniente decir que nosotros en comisión, vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Julio Cobos, y otros integrantes que integramos esa comisión, hemos acompañado este proyecto y vamos a votar favorablemente, con lo cual queda claro, porque tenemos realmente el visto bueno, hemos consultado con el gobierno y el gobierno nos ha dicho que no tiene ningún inconveniente en que el Congreso de la Nación recupere la atribución constitucional de autorizar cada uno de los créditos que se tome a partir de este gobierno. Me parece que no puedo levantar sin decir esto. Está muy bien, señor senador. Nada más y muchas gracias. En general, aprobado, afirmativos 60 votos, negativos 0 votos. La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunió el jueves pasado en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación, pero no obtuvo quórum. De todas formas, hablamos con el presidente de la comisión, el senador Pino Solana, quien nos adelanta que se modificaría el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Es la modificación de la Ley de Ambiente para introducir el principio de la no regresión. Los conflictos ambientales o los daños ambientales difícilmente se verifican en el momento, lleva mucho tiempo tratarlos, la remediación, todo esto. En consecuencia, son políticas públicas que debemos asegurarnos su mantenimiento en el tiempo, porque si no el que paga las consecuencias es la próxima generación, por los vaivenes de la política. Por lo tanto, el principio de la no regresión se adjunta a muchos otros principios que sustentan la legislación ambiental y tienden a que las normas que se toman ambientales no se modifican. Tengo entendido que va a sesionar en La Pampa y que su viaje va a ser el 5 de mayo. ¿Es así? ¿Qué es lo que se quiere hacer en La Pampa? La Pampa sufre, como pocas provincias argentinas, el tema de la falta de agua potable. Muchos de los ríos cuando llegan a La Pampa, son pocos los ríos que llegan y además llegan secos. El agua se pierde por el camino. Es decir, es un problema grave porque eso ha producido el éxodo de poblaciones y a la vez el empobrecimiento de los suelos, la posibilidad de explotación agrícola, todo esto. En definitiva, están invitando a la Comisión a que se traslade una vuelta y que escuchemos a la comunidad. Cambiamos ahora de comisión, vamos a hablar de la Comisión de Industria y Comercio, que también se reunió el jueves de la semana pasada y donde se recibió a representantes del sector automotriz, de autopartes y también concesionarios de nuestro país, donde se hablaron de varios temas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la industria automotriz en nuestro país en estos momentos en los cuales Brasil está enfriando su economía? ¿Qué pasa con las aduanas internas que tiene nuestro país? De esto nos enteramos nosotros ese mismo día. Hay aduanas internas entre provincias y que tienen que ver con la coparticipación federal, donde se le van cobrando distintos impuestos según vayan trasladando autos o autopartes. También se habló de algo que no pudieron responder los representantes de las automotrices a una pregunta que hizo el senador por la provincia de San Juan, Roberto Basualdo, y es lo siguiente. Desde el año 2010 hasta el año 2015, un utilitario en nuestro país incrementó su precio un 48% en dólares.
un 48% en dólares. Los representantes de las automotrices no pudieron responder por qué había sucedido esto. Nosotros al término de la comisión hablamos de todos estos temas con el presidente de la misma, el chubutense Alfredo Luenzo. A ver, yo creo que la Argentina tiene que darse un profundo debate alrededor de un nuevo esquema de coparticipación federal. Tenemos que discutir una reforma tributaria en línea general. Creo que quedó acá expuesto las aduanas internas que tenemos en la República Argentina. No podemos seguir, si bien son criterios federales, cada provincia tiene un criterio distinto, pero tenemos en algunos distritos un 6,5% de ingresos brutos, en otros el 1,5%. Hay una distorsión generalizada. Digamos, y vamos recargando, por ejemplo, en el tema del automotor, el 50% son recursos tributarios, es decir, el 50% de lo que nosotros pagamos por un vehículo es el trabajo, de toda esa cadena de valor que tiene la construcción de un vehículo, y el otro 50% aproximadamente tiene que ver con impuestos. Digamos, hay una distorsión que además no nos hace competitivos, que este es el principal factor, no solamente hacia adentro, sino también si queremos salir a competir hacia afuera. Nos tenemos que ordenar en política tributaria en la República Argentina, este es el principio. Lo que propone la senadora Sagnone, digamos, forma parte, creo yo, de un criterio que tienen que tomar diferentes comisiones que están ya trabajando de manera incipiente en la búsqueda de un nuevo contrato social, si así se puede poner en estos términos, que tenemos que tener en cuanto a política tributaria en la República Argentina. Y de ahí las provincias, nosotros, por ejemplo, queremos discutir seriamente el concepto de la coparticipación, que se ha venido distorsionando a lo largo de todos los años. Por lo tanto, es un elemento más. Seguimos desarrollando las actividades más importantes de la Cámara Alta. La semana pasada se constituyeron 2 comisiones, preparamos un pequeño informe. En el siguiente informe, entonces, los detalles. Se constituyó la Comisión de Defensa. El senador Juan Manuel Irrazábal, de la provincia de Misiones, quedó a cargo de la vicepresidencia, mientras que la secretaría recayó en manos del representante del Chaco, Ángel Rosas. Hablamos con su nuevo presidente, el senador Ernesto Martínez, y con Roberto Basualdo, vocal de la comisión, quien nos comentó algunos de los temas que fueron tratados en la jornada. Bueno, hoy se ha visto un gran consenso, un número importante de senadores, no se viene dando en todas las comisiones, esta sí, se logró número no solo para constituir, sino para tratar diferentes despachos que estaban atrasados del año anterior, el ascenso de un soldado conscripto fallecido en Malvinas, muerto en combate, distintos pedidos de informes sobre faltantes en las Fuerzas Armadas y fundamentalmente sobre la fábrica militar de aviones de Córdoba, que es un tema que nos está urgiendo a todos, pero fundamentalmente a los cordobeses. Bueno, el proyecto Bastías es un proyecto de un conscripto que no tenía que hacer el servicio militar porque era hijo de madre viuda y él voluntariamente se presentó a hacer el servicio militar y después fue a la Guerra de las Malvinas y lamentablemente perdió su vida. Entonces queremos que de conscripto lo asciendan en un proyecto de comunicación, si lo puedan ascender a sargento post-morte. Y después otro proyecto que se compraron unos aviones de Estados Unidos, que teóricamente es más caro que se lo podría haber comprado a Israel o a España, que digan por qué se lo compraron a Estados Unidos, si eran porque técnicamente eran mejor o bueno, que den las condiciones por qué se compraron ese avión más caro que lo que estaba en el precio del mercado. Y después el accidente que tuvieron en Córdoba, un avión militar, que digan si técnicamente estaba bien el avión, tenía que cumplir todos los requisitos y por qué fue el accidente. La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas también se constituyó la semana pasada. En la presidencia fue nombrado el senador José Miguel Ángel Mayans, quien nos comentó acerca de las facultades de esta importante comisión. Bueno, un honor para mí la designación propuesta por el bloque, una comisión en su composición absolutamente equilibrada porque hay prácticamente 6 del oficialismo, 6 de la oposición. Surgió un pequeño desencuentro con el tema de las autoridades, pero explicó muy bien el senador Pichetto de cómo se había llegado a un acuerdo con la composición de autoridades de las distintas bicamerales, ¿verdad? Seguimos en vivo desde el recinto y vamos a tomar contacto en vivo y en directo con Laura Prudencio, que está en el Salón Arturo Illia de la Cámara de Senadores.
Muy bien, muchas gracias compañeros. Estamos aquí en el Salón Ilia. Minutos que comience la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Está confirmada la presencia de 31 representantes de las universidades nacionales. El proyecto que se va a estar tratando tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, los últimos aumentos y cómo esto afecta a las casas de estudios. Vamos con ustedes y enseguida volvemos aquí. El día de ayer en Casa Rosada se reunieron 17 rectores con el presidente Mauricio Macri, quien luego de esa reunión anunció que iba a haber un cambio en el presupuesto universitario de 400 millones de pesos. Hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, 31 rectores de universidades, como nos anticipaba Laura Prudencio, se van a tratar distintos proyectos de ley que tienen que ver con qué está sucediendo con las universidades y con las tarifas públicas y con los incrementos que hubo en las tarifas públicas. Nosotros ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia del Chaco. Los laureles, emblema de victoria y de gloria. El sol meridiano que asoma es de 23 rayos, uno flamígero y otro recto alternadamente. El moño cinta que ata a los laureles es el distintivo histórico de los revolucionarios de 1810. Todo ello en forma de augusto marco incluye como atributos históricos esencialmente chaqueños la palmera y el arado. Motivo tan sugestivo que impresionará al entonces gobernador del Chaco, general Antonio Donovan, dando origen a nuestro primer símbolo territoriano que ha permanecido en los sellos distintivos, medallas y escudos utilizados en el entonces territorio nacional del Chaco desde el año 1889. Ahora sí, Mariano, ya hemos compartido con ustedes todas las actividades de los representantes del Senado. Ya nos vamos. Nos vamos a tomar contacto con el Salón Arturo Illia, donde está a segundos de comenzar la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Les recordamos que hubo muchísima actividad en el Senado de la Nación. En la continuidad de nuestra programación les vamos a ir mostrando todo lo que sucedió en el Parlamento. Muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos directamente al Salón Arturo Illia.